Podcast Inside COP26. SpainSIF, en colaboración con Allianz Global Investors, producirá una serie de podcasts para dar cobertura en castellano al contenido más relevante de la Cumbre Climática de 2021, acercando así la COP26 a la comunidad española de la inversión sostenible. Seguimos con las actualizaciones de la COP26 tras la jornada centrada en las necesidades de financiación para la lucha contra el cambio climático y unos primeros días en que la actividad ha girado en torno a los anuncios y las conversaciones de los mandatarios internacionales. La cumbre entra ahora en una fase de debates temáticos y negociaciones técnicas. La COP26 tiene al menos dos diferencias clave respecto de las cumbres climáticas anuales anteriores, incluida París. En primer lugar, las COP anteriores han traído a líderes mundiales al final de la cumbre, no al comienzo, para tratar de conseguir acuerdos en el último momento. La segunda innovación importante es ese enfoque temático a los últimos 10 días del evento, con el día 3 de noviembre dedicado a la financiación climática y el día 4 dedicado a la energía. De este modo, la presidencia de la COP26 trae sobre la mesa la aceleración de la transición energética justa y limpia, las soluciones innovadoras para la generación de energía renovable y sus opciones de almacenamiento. Los eventos y negociaciones se han centrado en el uso de la energía nuclear, marítima, eólica o de hidrógeno, con discusiones sobre los aspectos prácticos de la transición global más allá del carbón. Además, se han explorado el uso de tecnologías inteligentes para la atención médica, así como las adaptaciones en los comportamientos humanos necesarias para la adaptación y mitigación del cambio climático. El pabellón de Reino Unido ha compartido su experiencia con la descarbonización del sector energético, incluidas las cuestiones de igualdad de género en el liderazgo en este sector, la eficiencia de los productos y la inversión. Y se ha lanzado, a través de representantes del Gobierno de Reino Unido, su informe insignia La nueva economía de la innovación y la transición, The New Economics of Innovation and Transition. El pabellón de la Unión Europea, por su lado, ha profundizado en la financiación y las inversiones sostenibles de los sectores público y privado, así como la consecución de la ambición y la responsabilidad climáticas en el marco de su estrategia renovada de finanzas sostenibles, ahora conocida como la Estrategia para financiar la transición hacia una economía sostenible. En esta circunstancia y con motivo del evento anual de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, organizado bajo el pabellón de la UE en la COP26, se han publicado y presentado los varios informes que reflejan el trabajo de esta plataforma en 2021, centrado en dos áreas políticas muy importantes: la comparación de taxonomías y la divulgación relacionada con la sostenibilidad. Esos documentos que se han presentado son el informe anual de la Plataforma 2021, el informe de la Plataforma sobre divulgación ASG y un paquete de una Common Ground Taxonomy o una taxonomía de terreno común de la IPSF, que es un análisis no vinculante de los enfoques de las taxonomías europeas y China, con una metodología para comparar e identificar puntos en común y diferencias entre sus características. El paquete publicado contiene un informe de instrucciones de esta taxonomía de terreno común, una tabla preliminar de uso de esta taxonomía y una solicitud de comentarios abierto al público entre el 4 de noviembre de 2021 y el 4 de enero de 2022. Igualmente, la plataforma ha publicado una declaración ad hoc para la COP26 en que reafirma el compromiso de sus miembros con la cooperación internacional al desarrollo de sistemas globalmente comparables y enfoques y herramientas de sostenibilidad interoperables para identificar, verificar y alinear las inversiones con los objetivos de sostenibilidad, incluidas las definiciones y taxonomías, y teniendo debidamente en cuenta las especificidades locales y las consideraciones de transición. Por su lado, los eventos de la zona verde de la jornada dedicada a la energía se han centrado en el impacto de la pandemia COVID-19 en el cambio climático y la transición energética, la descarbonización de los edificios comerciales o los problemas de igualdad e inclusión en la transición.
En esta línea de eventos genéricos destacables, mencionar el panel de la Presidencia de Reino Unido sobre Salud Pública Mundial, que junto con la OMS, la Escuela de Medicina de Harvard y otros participantes, debatió sobre el papel del cambio climático como factor determinante de los problemas de salud individuales y de la población, prestando especial atención a la necesidad de proteger a las comunidades menos favorecidas y al impacto del cambio climático en las desigualdades alimentarias. Igualmente, las intervenciones sobre digitalización se han centrado en cómo la tecnología se encuentra en el centro para abordar los desafíos que enfrentan todas las industrias, desde la fabricación hasta la agricultura, incluida la reducción de desechos a través de procesos digitales mejorados y la gestión de la oferta y la demanda para descarbonizar las cadenas de suministro, insistiendo en que la digitalización y la acción climática son inseparables y no se pueden lograr la una sin la otra. Igualmente, se ha citado la pandemia como un ejemplo de catalizador que ha acelerado la digitalización global en unos 6 años, en un momento en que tan solo alrededor del 30% de la población mundial está digitalizada. Continuando con la cobertura de eventos relacionados con las finanzas en la COP, el evento sobre el papel de los bancos y las aseguradoras en el apoyo a la transición a la sostenibilidad ha destacado la exposición del sector asegurador a los riesgos climáticos, que tendría que soportar un coste de la inacción en mayor proporción que otras actividades del sector financiero, y ha destacado la elevada dependencia de la banca y el sector asegurador en que los planes nacionales fijen metas claras a medio, largo y corto plazo de cara a fijar sus propios targets y a saber a qué tipo de mercados se enfrentarán en los próximos años. Climate Wise, el Instituto de la Universidad de Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad, ha presentado los principales resultados de su informe Innovación de productos climáticos en el sector de los seguros, las principales acciones que según este informe podrían generar un cambio significativo, entre las que se incluyen, en primer lugar, poner en marcha estrategias de diálogo activo o engagement con los gobiernos sobre las necesidades de protección del sector ante la transición y para aprovechar oportunidades de colaboración público-privadas que faciliten enfoques de blended finance para escalar sistemas de transferencia del riesgo, como por ejemplo a través de grupos de reaseguro respaldados por el Estado. Una segunda acción consistente en mejorar y adoptar un enfoque de ingeniería para la suscripción y contratación de seguros basándose en relaciones muy estrechas con los proveedores de tecnología. Una tercera acción basada en coordinar la cadena de valor de seguros a través de corredores, aseguradoras y otros agentes para reducir las duplicidades en el papel que cada actor debe abordar para lograr el neto cero. En cuarto lugar, impulsar el largo plazo combinado con la innovación y reduciendo las barreras que tienden a incorporar los modelos de negocio estáticos, como puede ser el caso del asegurador. En quinto lugar, mejorar la estructura de los datos climáticos existentes y el desarrollo de esos modelos climáticos, reuniendo a proveedores de modelos, a equipos de análisis internos y a los responsables del diseño de productos para asesorarse sobre las mejores prácticas disponibles. En sexto lugar, innovar estructuras de productos y nuevas ofertas de seguros que estén alineadas con las necesidades del cliente para la transición ecológica. Y en séptimo lugar, alinear las soluciones de seguros con los objetivos comerciales y climáticos de las aseguradoras para que sus áreas de crecimiento, como pueden ser ahora mismo los seguros de propiedad intelectual o la consultoría de riesgos, integren adecuadamente las consideraciones climáticas de forma que permitan una innovación adicional. Por su lado, los representantes de la European Banking Federation, la EBF, pusieron el foco en que la Unión Europea, siendo responsable directa del 8% de las emisiones mundiales, debe poner en marcha acciones enfocadas hacia fuera de su propia jurisdicción. Se destacaron los avances de las Net Zero Banking Alliance, que alcanza ya los 100 signatarios durante la COP y que cubre el 43% de los activos bancarios globales, con grandes avances en signatarios en América del Norte y América Latina. Los avances también de la Net Zero Insurance Alliance, tanto en suscripción como en propietarios de activos, y los de la Asset Owner Net Zero Alliance, la primera en existir y con fundadores que ya han mayoritariamente publicado sus targets intermedios para 2025 y donde Europa ha liderado, pero que ya conquista jurisdicciones como puede ser el caso de la japonesa. El trabajo de UNEP-FI ha destacado en 3 marcos principales. En primer lugar, los principios para la inversión sostenible. En segundo lugar, los principios para los seguros sostenibles, que cumple su 10º aniversario el año que viene y que está muy centrado en la reducción de riesgos ESG. Y en tercer lugar, los principios de banca responsable, muy centrados en alinear sus objetivos de negocio bancarios con los ODS y que acaba de celebrar su 3er aniversario, lo cual significa que acaba de publicar su primer reporte bianual sobre banca responsable.
Los panelistas del evento destacaron 3 puntos de consenso. En primer lugar, en lo que respecta a la desinversión en combustibles fósiles, se entiende que era una estrategia peligrosa y que dejaba importantes volúmenes de activos en manos de inversores y actores que no están especialmente interesados o alineados con los objetivos ambientales. En segundo lugar, respecto al net zero, se destacó que lo positivo es el zero y que el net es una herramienta para conseguirlo y que se debe atender a instituciones financieras y carteras totalmente verdes. En tercer lugar, se destacó que la banca y el sector seguros han dejado de ver únicamente los factores ESG como una cuestión de gestión de riesgos para pasar a verlo como una cuestión de materialidad doble o materialidad dinámica para sus negocios. Asimismo, en el contexto en el que algunos segmentos del lobby para la acción climática están identificando que las acciones voluntarias privadas del sector financiero puedan tener un carácter de greenwashing, desde UNPFI se trasladó su posicionamiento, que considera que esas acciones voluntarias del mercado en finanzas sostenibles son necesarias y complementarias a la acción regulatoria obligatoria. El TCFD es un muy buen ejemplo de esa iniciativa voluntaria que acaba transformándose en una cuestión de elevada utilidad para la regulación pública. Igualmente, se trasladó la preocupación de ciertos actores financieros sobre que la regulación sobre productos climáticos se esté centrando excesivamente en los mercados cotizados, dejando de lado a mercados privados que no tendrían las mismas exigencias de niveles mínimos de transparencia. Sobre el evento sobre el papel de las taxonomías para impulsar la alineación del mercado financiero con el Acuerdo de París, se analizó su función como herramienta de inversión que hace un uso extensivo de la información basada en ciencia para alcanzar los objetivos de descarbonización. Su diseño permite asegurar una contribución mínima a los objetivos climáticos de adaptación y mitigación, cuestión que la convierte en una iniciativa pionera y en la línea de las herramientas necesarias para articular los objetivos intermedios de descarbonización de las entidades financieras. Se destacó igualmente su potencial para establecer un lenguaje común de descarbonización entre las empresas y los inversores. Sin embargo, al encuestar a los asistentes al evento en directo, surgieron 2 resultados muy interesantes. Tan solo el 51% de la audiencia esperaba ser un usuario de la taxonomía de la Unión Europea en los próximos 12 meses, con un 69% de esas actividades de los encuestados estando basadas en la Unión Europea. De modo que queda aún mucho trabajo por hacer en diseminar las funciones y bondades de esta taxonomía tanto dentro como fuera de la Unión Europea y por asegurar su usabilidad entre los participantes del mercado financiero. En esta misma línea se compartieron las experiencias de China en el diseño de incentivos para estimular el uso de este tipo de herramientas con criterios ESG en sus mercados financieros, como puede ser el caso del bono verde chino. Durante la jornada titulada La naturaleza, la industria más valiosa del mundo, se insistió en no destrozar el activo más productivo de nuestra economía y en la alineación de una economía positiva en la naturaleza en lugar de una economía neutra en carbono para introducir la deforestación y la pérdida de la biodiversidad en la ecuación. Se animó a las empresas a ser responsables no solo en sus operaciones, sino también en sus cadenas de suministro, y se insistió en que la única forma de reducir los riesgos financieros derivados de la pérdida de la biodiversidad es la inversión en la propia naturaleza, en la restauración de las superficies terrestres, en la protección de la biodiversidad, en los océanos y en la interconexión entre ecosistemas. Se presentó el paradigma de la economía biocircular como temática de inversión, donde el centro y motor de la creación de valor se sitúa en el ejercicio de la vida y no en el ejercicio del consumo, y se presentó la Circular Bioeconomy Alliance, ya establecida para sectores como la construcción, el textil, los químicos, el packaging y el transporte. La Unión Europea, por su lado, insistió en la consideración de los ecosistemas naturales en las ciudades, presentando proyectos que proporcionan fondos para la restauración de la naturaleza en ciudades de Europa y América Latina. Sobre este tema, los panelistas también discutieron el potencial de las soluciones basadas en naturaleza para ayudar a adaptar las ciudades a los efectos del cambio climático, ya que el aumento de la cubierta de árboles tiene el potencial de enfriar las ciudades hasta en 1,5 grados Celsius durante las olas de calor, lo cual repercute con un impacto beneficioso en el consumo energético. Por último, en el Día de la Energía de la COP26 han destacado los encuentros dedicados a los mecanismos de fijación de precios del carbono y su contribución a la neutralidad climática. De acuerdo con las intervenciones de la Carbon Pricing Leadership Coalition del Banco Mundial, en esta COP se ha aumentado la consciencia sobre que la fijación de precios del carbono es esencial para alcanzar los objetivos de neutralidad. Se trata de un tema frecuente en el entorno regulatorio climático, pero se afronta con un especial optimismo, pues ahora se reconoce abiertamente que se trata de una herramienta infrautilizada en la aceleración de la transición ecológica.
Por el momento, tan solo una pequeña fracción de las emisiones globales están cubiertas por estos mercados de carbono. Parte de este optimismo puede tener que ver con que por fin la generación de energías limpias sea competitiva respecto de la industria de combustibles fósiles, de modo que los gobiernos del mundo pueden ahora utilizar el precio del carbono como una herramienta para acelerar las economías neutras, como puede ser el caso de las economías de Canadá, Suecia o Finlandia. No obstante, es necesaria una mayor coordinación de herramientas e iniciativas para poner este precio al carbono en un momento en el que coexisten casi 70 tipos distintos de fijación de precios. La petición ha sido clara. Es necesario disponer de un marco de fijación de precios global alineado con los objetivos del Net Zero. No obstante, esta fijación de un sistema de precios global puede tener efectos muy distintos en los costes marginales de las distintas regiones y, por tanto, posibles efectos sociales que sería necesario introducir en el modelo. Igualmente se ha profundizado en el régimen de comercio de derechos de emisión de carbono de la Unión Europea y su encaje en el Plan de la Unión para alcanzar la neutralidad en 2050. Como parte del Green Deal, se acaba de aprobar un paquete de medidas que incluye la revisión de este EU ETS, EU Emissions Trading System, que aumenta las reducciones de un 40 a un 60% para los sectores incluidos en el ETS, entre otras muchas medidas. Tras esta reforma existe una cierta preocupación por el impacto social del sistema y por cómo puede afectar a todos los consumidores de los sectores incluidos, especialmente a los hogares y Estados miembros con menores niveles de desarrollo. Para compensar esto se ha diseñado el Social Climate Fund, financiado por los offsetting revenues de la reforma y que servirá para financiar un apoyo temporal directo a los ingresos de los hogares vulnerables y para apoyar medidas e inversiones que reduzcan las emisiones en los sectores del transporte por carretera y la construcción y como resultado reduzcan los costos para los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte.